¿Se me oye bien? ¿Se ve la pantalla, por favor, de las diapositivas? Un sí, un no, por favor. Sí, doctora, sí se ve. Bien, genial. Bueno, como su mismo nombre dice, pues haciendo un recuento anatómico, básicamente es una enfermedad infecciosa que afecta al aparato respiratorio que va desde la nariz hasta antes de la epiglotis, ¿de acuerdo? Con un periodo más o menos de 15 días, ocasionalmente causado en la mayoría de los casos en edad pediátrica por virus y en ocasiones por bacterias. Vamos a tratar aquellas infecciones que van a... Ay, un momento, por favor, para agregar a sus compañeros que recién se están conectando. Básicamente los que son antes de la epiglotis, ¿ya? Bien, empecemos por la rinofaringitis o resfrío común. ¿Quién ha tenido resfrío comunes en su vida? Bueno, pues estos son ocasionados por infecciones virales agudas y autolimitadas, causando pues un cuadro infeccioso que puede ser desde muy leve, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, en la casuística de casos con resfríos comunes, he tenido muchas visitas, ¿no? Desde el inicio del colegio, en las consultas, por este tipo de problemas, ¿no? Se sabe o se conoce ya que estas infecciones pueden ocasionarse de más o menos 6 a 8 veces por año, ¿no? Siendo normal, ¿no? Muchas mamás preguntan y dicen, mi niño recae a cada rato, con resfrío, tiene las defensas bajas, algo le pasa, y es que básicamente el sistema inmunológico de los pequeños pacientes, pues, tiene derecho a caer de forma natural o de forma normal con estos procesos virales de 6 a 8 veces al año. Incluso algunas literaturas nos dicen hasta una vez por mes. Y bueno, la epidemiología, ¿no? Va a ser básicamente dependiendo de la estación del año, ¿no? Existen situaciones donde está mucho más frecuente de repente el rinovirus, en otras ocasiones el adenovirus, y bueno, no olvidar nuestro coronavirus, ¿no? Aunque ya está quitándose un poco el protagonismo del coronavirus, ¿no? En realidad, ahorita con la vuelta al cole, el regreso a todas las actividades cotidianas, pues tenemos básicamente que están pululando pues muchos virus distintos al COVID que pueden causarte este resfrío común. Bueno, el periodo de infectividad básicamente en el resfrío común se da de 3 a 5 días, con un periodo de incubación que va de 24 a 72 horas. El contagio básicamente pues se propaga, ¿no? Por lo que ya nosotros tanto nos hemos cuidado en la época COVID por un tema respiratorio, nasal, orofaringio, con las famosas gotitas de Fluger, ¿no? De una persona contagiada, ¿no? A la hora pues de toser, hablar, puede eliminar estas gotitas, ingresan pues a la vía respiratoria de otro hospedador, ¿no? Y por lo tanto desarrollar la sintomatología. La mayor contagiosidad es al inicio de la sintomatología y mientras el paciente se encuentra en el periodo febril, es una evidencia muy alta, ¿no? De contagio. Ya sabemos todos que el lavado de manos o el uso de alcohol gel es la estrategia más efectiva para prevenir la propagación de este resfrío común. Y el lavado de manos, ¿no? Que es algo que en realidad antes del COVID ha estado presente, pero realmente con todo lo que hemos vivido hace poco, ahora pues toma vital importancia la educación de la salud, ¿no? La propagación de estos procesos respiratorios. En cuanto a la virología, como ya les mencioné, algunos tipos de virus causantes de la rinofaringitis o resfrío, el rinovirus, que es el más frecuente, ¿no? En general, el 30 al 50% de casos anuales se presentan por el rinovirus. Puede estar presente, de hecho, en cualquier etapa del año. Hay algunos picos más de presentación, sobre todo en las épocas de septiembre, ¿no? En los cambios de estación. El virus incital respiratorio, en un 5% de los casos, el virus de la gripe, el virus de parainfluenza, los adenovirus, enterovirus, y bueno, hace poco hemos pasado pues un poco de proliferación del Coxsackie virus, ¿no? Por la enfermedad mano-boca-pie, que creo por ahí, si alguno ha tenido la curiosidad de leer o escuchar un poco acerca de esta propagación, también suele causar episodios catarrales altos. De hecho, pues hay otras lesiones que se pueden encontrar a nivel de las manos, la boca y los pies, ¿no? Con lesiones tipo vesiculares.
Bueno, acá tenemos nuestro coronavirus, ¿no? Esta tablita, de hecho, nos muestra en forma general, ¿no? La presencia de los casos según el tipo de virus, ¿no? No es actualizada en cuanto a la pandemia, puesto que la pandemia, pues, de hecho, el protagonista principal fue el coronavirus, ¿no? El hecho de que hubiera coronavirus no significa que los otros virus, por en general, se hayan desaparecido o que estén dormidos, ¿no? Están ahí también dando vueltas. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues básicamente de qué depende, ¿no? Que uno tenga muchos más síntomas respiratorios que otro, pues la respuesta inmune innata de cada paciente, la edad del paciente y del virus causante, ¿no? En los lactantes, básicamente, en los niños pequeñitos, menores de 2 años, lo más característico es la presencia de fiebre y secreción nasal, y en los preescolares o niños más grandecitos, suele haber fiebre, pero no es algo que sea de tanta presentación como los lactantes. Hay mucha congestión nasal, secreción nasal y tos, ¿no? Que es lo que más caracteriza en esta etapa a los resfríos comunes. En este recuadro, en esta gráfica, de hecho, podemos observar que el resfrío común es un proceso infeccioso, autolimitado, que si bien es cierto, vamos a tener que pasar lamentablemente por unos estadios. Los primeros 3 días, ¿no? Con la presencia de fiebre en el paciente, de hecho, hasta 5 días se puede presentar, ¿no? De hecho, con una caída en la presentación de la fiebre hasta el cuarto, quinto día, ¿no? Por lo que esto suele ser un motivo muy consultado, ¿no? En las urgencias o en las consultas, de que los niños traen fiebre, ¿no? Fiebre primer y segundo día, sí, pues va a seguir hasta el tercero o quinto día incluso, ¿no? Pero característicamente los resfríos pues van a estar asociados a congestión nasal, ¿no? De presentación entre las primeras 24 horas, pérdida del olfato, ¿no? Vamos a perder un poquito el gusto. Entonces, esto, si bien es cierto, va a acompañarnos desde los primeros 24 horas, incluso hasta el quinto, séptimo día, siendo, por ejemplo, la tos lo último en desaparecer, ¿no? Puede durar inclusive hasta 10 días y según hay algunos otros comentarios acerca del resfrío y la tos bendita, que puede incluso durar hasta un mes, ¿no? Como manera normal tras un proceso respiratorio de tipo viral, ¿no? Entonces, de hecho, que ustedes de ahora en adelante, cuando vayan pues a tener un paciente que esté resfriado, pediátrico, la mamá siempre va a consultar por la fiebre, ¿no? Fiebre persistente de 2, 3 días, asociada con congestión nasal, tos, moquitos y tal. Entonces, van a ir a buscarlos y van a verlos a ustedes tentados, ¿no? A que les receten tratamientos antibióticos, cosa que no es necesario, ¿no? Muchas veces estos procesos son sí autolimitados, sí con una educación de la salud importante, sí podemos pautar algún sintomático, ¿no? Pero el uso de antibióticos, como veremos más adelante, debe estar reservado, ¿no? Para otras situaciones, como ya veremos en los casos de faringitis bacterianas. Bien, vamos a aceptar a algún compañero más que acaba de ingresar. A ver. Bien, continuando con la parte del resfrío común, dentro de las complicaciones que podemos encontrar en casos de que los resfríos se compliquen, tenemos a la cabeza la otitis media aguda, que es la complicación más frecuente presentada en esta etapa, exacerbaciones de asma, sinusitis, de 6 a 3% de los casos se van a complicar con procesos de sinusitis bacteriana, ¿no? Bueno, de hecho podemos encontrar otra sintomatología, como yo os he mencionado hace ratito, ¿no? Si bien es cierto, hay un cuadro que nos dice a nosotros que los resfríos son procesos autolimitados, ¿no? Que van a tener una duración que va de 7 a 10 días. Imaginemos que tenemos un paciente que llega a la consulta, ¿no? Tiene 2 añitos, con toda esta sintomatología, desapareció la fiebre al tercer, cuarto, quinto día, ya no hay fiebre, ya ha pasado los días y más o menos a los 7 a 10 días vuelve o torna a hacer fiebre el paciente y a más de repente teniendo algún problema de dolor en oído, ¿no? O de repente tiene alguna descarga nasal, ¿no? Con secreción purulenta. Tendríamos que hacer, digamos, un tratamiento de repente
antibiótico porque probablemente podemos estar frente a una complicación por otitis media aguda o por algún proceso de sinusitis, ¿no? En este caso, de repente sí estaría justificado el hecho de utilizar tratamiento antibiótico en el caso de que tuviéramos no una evolución normal que os he mencionado que puede haber en el resfrío común. Hay otras situaciones de complicación, ¿no? De repente, paciente que al cabo de 7, 10 días que estaba pasando este proceso, continúa con tos, empieza con dificultad respiratoria, fiebre, evidentemente, ¿no? Podríamos estar frente a un proceso de neumonía. Y otras complicaciones que pueden estar externas, como la presencia de epistasis, conjuntivitis y faringitis, ¿no? El diagnóstico, como os he mencionado, del resfrío, pues es clínico. ¿Quién no ha tenido resfríos? Todos hemos tenido resfríos y muchas veces en nuestras vidas. Sabemos que se caracteriza por la congestión nasal, tos, conjuntivitis. Puede haber procesos de deposiciones líquidas, ronqueras, presencia de estomatitis ulcerativas, exantemas, están asociadas a procesos de tipo viral, ¿no? Entonces, recordemos que este caso del resfrío común es una enfermedad autolimitada entre 5 a 14 días, caracterizado por lo que os he mencionado. En cuanto al diagnóstico diferencial, ya tenemos las otitis medias, que si bien es cierto, puede haber casos de pacientitos que han cursado con congestión nasal, de repente por un proceso de rinitis, y a los 2, 3 días empiezan con una otalgia, ¿no? O una otorrea, una hipoacusia, el examen físico de bombamiento de la membrana timpánica. Podemos pensar, ¿no? Que no es un simple resfrío común, sino que estamos frente a un proceso de otitis media. Faringitis por de estreptococo piógenes, es lo que os he mencionado. Es muy distinto al proceso del resfrío común porque es un inicio súbito de dolor faríngeo, con exudado en amígdalas, presencia de enopatías cervicales, fiebre, cefalea, dolor abdominal, muy característica la ausencia de rinorrea, tos y disfonía, presencia de vómitos, etc. puede hacerlo sospechar en un problema de faringitis de tipo bacteriano. Una faringitis viral, ¿no? Está causada, pues, o causa básicamente tos, disfonía, congestión nasal, dolor faríngeo, con una duración aprox de 5 días, presencia de vesículas, aftas, úlceras y pseudomembranas en orofaringe. Otro diagnóstico diferencial de resfrío común puede ser las rinitis alérgicas. Como siempre les digo a los papitos, quiero saber si ha habido episodios o no de fiebre, ha habido algún antecedente de repente de contacto de una persona resfriada. Sí, me dicen que sí, o sea, pero lo más probable es que sea un resfrío común versus a un paciente que de repente tiene antecedentes personales y familiares de atopía, de repente nunca estuvo en contacto, está en su casa metido, ¿no? Pero recordó a la mamá que por ahí sacó para limpiar la casa, lejía o algún detergente y empezó con una congestión nasal, prurito ocular, rinorreas acuosas, ¿no? Escurrimiento nasal posterior, ¿no? Entonces, no hay presencia de fiebre, no hay proceso de alteración del estado general del paciente, entonces estaríamos frente a un proceso de rinitis alérgica. En cuanto al diagnóstico diferencial de sinusitis, ¿no? Bueno, la sinusitis es una inflamación a nivel sinusoidal, tiene que haber existido un antecedente de sinusitis previa, un cuadro clínico de vías respiratorias que persiste por más de 7 días, a diferencia del resfrío común, y además que curse con alguna otra característica presente más de 7 días, ¿no? Como la tos, sensación o aumento de presión en los oídos, dolor facial, fatiga, fiebre, posmia, etcétera. Y finalmente la epiglotitis como diagnóstico diferencial, causando pues disfonía o dinofagia severas, estridor, cialorrea en el paciente. El tratamiento del resfrío común, como ya saben ustedes, es sintomático. Nada de antibióticos, por favor, salvo que ustedes noten alguna complicación como la que yo os he mencionado. No quiero ver, por favor, que estén pautando o recetando inicialmente tratamientos antibióticos porque no se ha encontrado mejoría en el uso de antibióticos. ¿Ya? Bien, hay algunas otras recomendaciones que se podrían utilizar. No obstante, no se ha demostrado al 100% que el empleo de descongestionantes, de antitusígenos, de sprays nasales, de vitamina C, de gluconato zinc, de hecho, sean los mejores a la hora de utilizar en los pacientes pediátricos, menos aún en los pequeños pacientes menores de 1 año. De hecho, no hay mucha evidencia con respecto a su uso y la buena evolución de este paciente. Ustedes deben recordar básicamente que un paciente pediátrico menor de 1 año son respiradores nasales, respiradores bucales. Entonces, estos pequeños pacientes, si tienen mucha congestión nasal, cursan
con cuadro de fiebre, a lo mucho que podemos utilizar puede ser algún antipirético y desobstrucción de la vía aérea, ¿no? De repente con cloruro de sodio, aspirador con succionador o bombillas externas para poder ayudar a sacar esa congestión nasal del pequeño paciente. De ahí no ha demostrado gran evidencia el uso de antihistamínicos, por si acaso, ¿ya? Porque veo mucho de muchos médicos generales que pautan esto, o antitusígenos o broncodilatadores, y de hecho no hay mejoría en estos pacientes. A partir de 1 año a 2 años, de hecho, podríamos utilizar, la evidencia nos dice que sí puede funcionar el tratamiento mencionado de antihistamínicos, descongestionantes, ¿no? Pero tampoco es que sea la panacea, de hecho no es algo que sea frecuentemente utilizado, de hecho lo damos solamente para calmar un poco la sintomatología del paciente, ¿no? Y esperando que el proceso no se vaya a complicar. Bueno, y la educación a los padres, ¿no? Es importantísimo decirle a los papás, ¿no? Si ustedes están en el día 2, 3 de enfermedad, decirle, pues, ¿no? Que es un proceso que probablemente puede durar la fiebre 3 hasta 5 días, por ejemplo, que si hay persistencia de la fiebre, sería un signo de alarma para que recurran, ¿no? Vuelvan a venir a la urgencia, o de repente la presencia de alguna otra situación, ¿no? Ha aparecido el cuadro clínico, de repente dificultad respiratoria, presencia de intolerancia oral, dolor abdominal intenso, ¿no? Sería pues importante recalcar a los papás que si se diera el caso, sí ameritarían que regresen por urgencias, ¿no? Bien, voy a aceptar algún chico más que ha ingresado, un ratito. Bien, continuamos con las faringoamidalitis o faringitis, procesos inflamatorios de la mucosa faringea, ¿vale? La etiología básicamente en pediatría siempre va a ser viral, ya, aunque, bueno, también hay opciones bacterianas que pueden estar también tras el examen físico y tras según los siguientes criterios que voy a mencionar, ¿no? En estas imágenes ustedes pueden notar algunas boquitas de algunos pacientitos que, por ejemplo, en las primeras dos imágenes en la parte superior van a estar de repente caracterizadas por una congestión rojiza, eritema, presencia de úlceras o aftas, ¿no? No detritus, ¿no? Eso nos orientaría a pensar un proceso viral. En las imágenes de abajo también, más presencia de llagas, ¿no? De ulceraciones, vesículas en los labios. Entonces, más bien nos hace pensar en un proceso viral, a diferencia de la imagen de la derecha, parte superior, ¿no? Con estas amígdalas hipertróficas, con presencia de exudado, blanquecino, algodonoso, ¿no? Sugerente de un proceso bacteriano, y el absceso periamigdalino, ¿no? Que es la presencia de un encapsulamiento en las amígdalas de pus. Bien. Las características clínicas sugestivas de infección por estreptococo piógenes básicamente van a ser, o sea, cuando se trata de un proceso bacteriano, es presencia de dolor faríngeo agudo, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, inflamación amigdalina, pueden haber petequias palatinas, adenitis cervicales anteriores, presencia de rash escarlatiforme, dolor abdominal, edad de presentación entre 5 a 15 años, ¿no? Y historia de exposición a faringitis estreptocócica, ¿no? En el caso de las estreptocócicas, o sea, bacterianas, es infrecuente en niños menores a 3 años de edad y muy rara en pacientes menores de 1 año y medio de edad, ¿no? Por lo que aquí se cumple lo que se ha mencionado, ¿no? Menores de 2 años, año y medio, casi siempre es un proceso viral, ¿no? Y es más frecuente que sea bacteriano entre 3 a 14 años de edad, ¿no? Bien, el diagnóstico, hay un sistema de puntuación clínica llamada criterios de Centor, no sé si alguien ya lo ha leído o sabe un poquito de esto. Bueno, esta forma clínica de evaluar básicamente la posibilidad de padecer faringitis por estreptococo del grupo A, nos menciona, ¿no? Si un paciente nos viene con fiebre más de 38 grados, hipertrofia de oxidado amigdalar, aenapatías anterocervicales dolorosas y sobre todo la ausencia de tos, ¿no? Si tú tienes el puntaje de 4 puntos, o sea, 4 ítems de estos positivos, tienes un 56% de riesgo más de infección de padecer estreptococo del grupo A, ¿no? Un tipo de faringitis. Hay mayor posibilidad, por lo tanto, sí ameritaría de repente tratamiento antibiótico, ¿no? Versus a un paciente que solamente de repente te viene por fiebre, ¿no? Una fiebrecita y de repente tiene tos. Si es fiebre es un punto nada más, porque ausencia de tos sería un punto más, y si tiene tos, de hecho, te quita el punto.
y tendrías una mínima posibilidad de que sea un proceso bacteriano, ¿no? Por lo tanto, las adenopatías y la ausencia de tos son los más sugestivos de etiología de tipo bacteriano, ¿no? En este caso de tipo estreptocócico. Bien, hubo una modificación de esta escala de Centor, ¿no? Que se agregó básicamente el grupo etario a la probabilidad de padecer faringitis por estreptococo del grupo A, ¿no? Que es la edad en años. Es lo mismo mencionado de Centor más la edad en años, es decir, los pacientes que tienen de 3 a 14 años tienen más probabilidades de tener problemas bacterianos, sumándole un punto. En los pacientes menores de 3 años, de hecho, no sale el puntaje, pero ya os he mencionado que si es un paciente que cumple o que no tiene la edad y que no cumple alguna de estas características en menores de 3 años, casi siempre va a ser viral, ¿no? Y miren ustedes, en los adultos, ¿no? Más de 45 años, de hecho, restaría un punto a la posibilidad que se trate de un proceso bacteriano, ¿no? Bien, esto ya lo he mencionado. Acerca del tratamiento antibiótico para las faringitis agudas de tipo bacteriano, estreptocócico, primera elección tenemos cualquiera de las siguientes opciones, la penicilina B, ¿ya? Durante 10 días, más o menos, acordémonos pues que la dosis en menores de 12 años o de 27 kilos es de 250 miligramos cada 12, en mayores de 12 años o más de 27 kilos, 500 cada 12. Dos, tenemos la moxicilina también, ¿no? Utilizar de 40 a 50 miligramos kilo día, ¿no? Puede ofrecérsela cada 12 o cada 24 horas y con un máximo de 500 miligramos cada 12 horas o un gramo cada 24 horas, ¿no? En caso de que no haya una buena tolerancia oral o haya presencia de vómitos, podemos utilizar la penicilina G benzatínica a dosis única intramuscular en menores de 12 años o 27 kilos de 600.000 unidades internacionales, en mayores de 12 años o de 27 kilos, 1.200.000 unidades internacionales. Los alérgicos a la penicilina podrían utilizar cefadroxilo durante 10 días a dosis de 30 miligramos kilo día cada 12 horas, con un máximo de 1 gramo cada 24. Y en el caso de alérgicos a la penicilina, también tenemos el uso de acitromicina a dosis de 20 miligramos kilo día, una vez al día por 3 días, máximo 500 miligramos dosis, ¿no? En caso de que haya resistencia a macrólidos, podemos utilizar clindamicina, ya de 20 a 30 miligramos kilo día de 8 a 12 horas. Bien, con un periodo de 10 días aproximadamente, ¿de acuerdo? Bien, esto también es lo mismo, es un agradable resumen. Y bueno, pues es importante la consejería. Ustedes, de hecho, van a salir como médicos generales y por lo tanto necesitamos que aconsejen a los padres y los cuidadores acerca del manejo de la fiebre. A pesar de que ustedes den tratamiento antibiótico las primeras 48 horas, todavía va a aparecer el paciente con fiebre, ¿no? Os lo digo para que siempre lo comenten antes de que salga el paciente de su consulta, porque si no van a estar regresando al día siguiente o las 48 horas, ¿no? Hay que decirles, hay que informarles que el tratamiento, por más que le hayas empezado, no va a cortar la fiebre inmediatamente, ¿no? Bien, en cuanto a, vamos avanzando, al algoritmo diagnóstico para infecciones respiratorias altas, este cuadro me parece muy interesante de cara a ustedes cuando tengan que saber en qué situación están, dar o no dar antibiótico. Todo se parece, doctora, tiene lo mismo, todos tienen fiebre, dolor de garganta, así pues, un poco de congestión. Bien, hay que recurrir de repente a este cuadrito, ¿no? Que os menciono acá, niño de 3 a 16 años de edad con dolor faríngeo, fiebre, rinorrea. ¿Presenta signos de alarma? Si la respuesta es sí, ¿cuáles son los signos de alarma? Algún déficit neurológico, obstrucción de la vía aérea superior, síntomas de obstrucción de vía aérea, alteración de volumen urinario, vómitos persistentes, exantemas, petequiales o purpúricos. Hay que interrogar si el paciente padece de alguna otra comorbilidad, sospechar en complicación, hospitalizamos al paciente, iniciamos probablemente el tratamiento antibiótico, ¿no? Por una causa bacteriana probable. Y si no tiene signos de alarma, ya tenemos que recurrir a nuestra escala de Centor, modificada igual o mayor a 3 puntos. Si esta puntúa más de 3, hay que sospechar una faringitis de tipo bacteriano, ¿no? O sea, estreptocócica, inicio de antibiótico y vigilar signos de alarma. Si no cumple los criterios de Centor, puede ser un resfrío común, una
faringitis viral o sospecha de algún otro proceso respiratorio alto, que ya os he mencionado cómo puede ser. El manejo, básicamente, de cualquiera de estas tres situaciones va a ser prescribir manejo sintomático, educar sobre la historia natural de la enfermedad, medidas higiénicas, informar los signos de alarma y, bueno, avisar un poquito acerca de los casos posibles de reinfección o sobreinfección que podrían haber en el paciente, ¿no? En cuanto a las complicaciones de una faringitis aguda estreptocócica, tenemos las de tipo supurativo y no supurativo. Las supurativas tenemos la celulitis, abscesos periamigdalinos, abscesos retrofaringios, otitis medias agudas, sinusitis, mastoiditis, adenitis cervical supurativa. En muy poca frecuencia, la presencia de meningitis, abscesos cerebrales, trombosis de seno venoso, intracraneales, neumonías. Y dentro de las no supurativas tenemos la fiebre reumática aguda, glomerulonefritis postestreptocócica, eritema nodoso, púrpura anafilactoide. Bien, sigamos. En cuanto a las adenoiditis, ¿no? Bueno, como consecuencia de la congestión, catarros nasales o enfermedades respiratorias altas, ¿no? Los tejidos adenoideos pueden inflamarse, ¿no? De hecho, el paciente pediátrico hasta los 6 años normalmente tienen los adenoides presentes, ¿no? Entonces es mucho más frecuente que se presente en esta etapa ya una inflamación a este nivel, ocasionado básicamente pues por algún proceso viral o bacteriano. Y de hecho, lo que va a causar en el paciente es una obstrucción asociada a una rinorrea, que puede ser mucopurulenta anterior o posterior, respiración oral con voz nasal, una roncopatía nocturna, a veces puede estar acompañada de fiebre, disfagia, otalgia y complicándose más a una otitis media aguda. ¿Qué puede precipitar o qué son los factores etiopatogénicos? Tenemos la lactancia artificial, ¿no? Tabaquismo pasivo, asistencia a guarderías, contaminación atmosférica, presencia de alguna otra comorbilidad, como reflujo gastroesofágico, algunas alergias, etcétera. El diagnóstico clínicamente, por lo que he mencionado, ¿no? Se pregunta pues qué cosa pasó días antes, si cursó con algún proceso catarral alto, ya se puede solicitar una radiografía lateral de cuello y de hecho si las adenoiditis son muy frecuentes o hay recurrencia de estas, podemos pasar a consultar, ¿no? Con el otorrino para que pueda realizar una rinoscopía o algunos otros estudios un poquito más especializados como una rinofibrolaringoscopía o una polisomnografía. El tratamiento en caso de las adenoiditis, uno sintomático, encaminado a aliviar el malestar que trae el paciente mediante el uso de algún antiinflamatorio, algún antipirético, el uso de lavados nasales con suero fisiológico o agua marina. En cuanto al uso de corticoides tópicos nasales, el más utilizado es la mometasona, el furato de fluticasona y de budesonida. En general, estos normalmente están indicados en menores de 2 años de edad, no tiene mucha validez el uso. El uso de vasoconstrictores nasales están contraindicados en los niños menores de 12 años. Y el uso de antihistamínicos, ¿no? Los más utilizados son cetiricina, loratadina y desloratadina, que normalmente ya les mencioné antes, que están contraindicados en menores de 1 año. Bien, dentro del tratamiento de las adenoiditis es a base de tratamiento etiológico, ¿no? Es descubrir la causa que provoca. Si es bacteriano, dar antibióticos, ¿no? Para poder ayudar. Si hay alguna comorbilidad como enfermedad de reflujo gastroesofágico, si tienen la sospecha, iniciar con bomba de protones, inhibidores de bomba de protones, tipo omeprazol o lansoprazol. El uso de terapias inmunológicas, que son vacunas para desensibilizar frente a alergenos en casos que esté indicado de repente. Y el uso de antitusígenos, mucolíticos, la verdad, pero no tienen mucha evidencia, ¿no? Bien, recientemente se ha empezado a utilizar el ácido hialurónico tópico en niños con adenoiditis crónicas complicadas con patología del oído medio, ¿no? Se ha visto que básicamente produce una disminución del tamaño del tejido del adenoides, ¿no? Tras una exploración endoscópica, ¿no? Y también la terapia última recientemente utilizada es la terapia inmunológica ribosomal oral para la profilaxis de estas adenoiditis, ¿no? En pacientes que tienen múltiples adenoiditis a repetición. Bien. Sigamos, tenemos la sinusitis en niños y la sinusitis es una inflamación de las mucosas que recubren los senos paranasales causada por un sobrecrecimiento bacteriano
tiene una duración que va más o menos aproximadamente los 30 días. Los factores de riesgo asociados son las infecciones respiratorias virales, el uso constante de aire acondicionado, calefacción, que puedan producir sequedad de aire inspirado, la contaminación, tabaquismo. Un ratito, por favor. Las rinitis alérgicas, malformaciones estructurales de las fosas nasales o senos paranasales, enfermedades de inmunodeficiencias, abuso de sprays nasales, situaciones que causen congestión de la mucosa nasal, obstrucciones mecánicas, cuerpos extraños, costras, traumatismos nasales, buceo, natación, hipertrofia adenoidea, reflujo gastroesofágico, que son los más frecuentes, ¿no? Dentro de la etiología de la sinusitis tenemos las de causas estreptocócicas, neumónicas, que está en un 30-40% de los casos, por Haemophilus influenza, de 20-30% de casos, con menos frecuencia Moraxella catarrhalis, de 12-20% de casos, Streptococcus pyogenes, en más del 3% de los casos, y en caso de que hubiera presencia de hongos, ¿no? Básicamente los buscaríamos en pacientes inmunodeprimidos y diabéticos, y gérmenes aerobios en sinusitis crónicas o enfermedades dentales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una sinusitis? Existen unos criterios mayores, ya en los cuales pues hay presencia de rinorrea purulenta, descarga nasal posterior, fiebre de 39 grados, dolor a la presión facial, hiposmia, y criterios menores como halitosis, cefalea, edema parorbitario, tos diurna y nocturna, dolor dental, tos. No, el diagnóstico es probable cuando dos de estos criterios mayores están presentes o existe un criterio mayor y dos menores. En cuanto a la radiografía de senos paranasales, ya se pueden solicitar la radiografía de Walterson nasomentoplaca para ver sinusoides maxilares o etmoidales, la de Cadwell o de frontonasoplaca para ver etmoidales y frontales, la de cráneo basal para ver etmoidal y esfenoidales, y la radiografía lateral para evidenciar zonas a nivel esfenoidal y la de Cadwell, ¿no? Entonces aquí hay algunas imágenes donde vamos a ver la opacificación del seno maxilar en esta flechita negrita en la primera imagen, ¿no? A comparación del otro lado. Y en la imagen de la derecha, ¿no? Esta presencia, imagen señalada en verdecito, en esta flecha verde, ¿no? De un nivel hidroaéreo, es decir, una diferenciación de la densidad, ¿no? Más radiolúcida, con mayor radiopacidad en la parte inferior, ¿no? Haciéndonos pensar en la presencia de un nivel hidroaéreo, ¿no? Por de repente presencia de secreción purulenta. Las imágenes tomográficas también que se pueden solicitar nos pueden dar una ayuda, ¿no? Una ayudadita en cuanto a la presencia o no de la sinusitis. Vean ustedes en esta imagen del lado izquierdo, la flecha roja señalando pues una zona llena, congestionada, ¿no? Por secreción. En la imagen de la derecha vemos las dos flechas, la parte más oscurita es el seno normal, ¿no? Que nos evidencia la presencia de aire. Sin embargo, en el seno pues infectado, en la imagen de la derecha, observamos que no hay pasaje de aire, por lo que probablemente puede haber secreción, ¿no? Esta imagen tensa nos puede demostrar pues, presencia de secreción a este nivel. Bien, entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial de la sinusitis, ¿no? Existen no solamente de causa bacteriana, hay procesos inflamatorios de tipo alergénico por pólipos nasales y los procesos no inflamatorios por presencia de rinitis vasomotoras, por presencias de problemas hormonales y por procesos mecánicos, ¿no? Como por las alteraciones estructurales de tabique, tumores o cuerpos extraños. Bien, en esta imagen está la división, la clasificación, ¿no? Si se trata de un proceso alergénico, viral o bacteriano, ¿no? Básicamente tiene que ver mucho la historia clínica del paciente, la estacionalidad, presencia de prurito, por ejemplo, ¿no? Podemos estar frente a una sinusitis alergénica, tratamiento con tratamientos antialérgicos, corticoides tópicos. En caso de que haya una sinusitis viral, ¿no? Exposición a alguien que esté recientemente contaminado con un proceso catarral alto, tratamiento de ingesta de líquidos, sintomático y observación.
Y en caso de que se trate de una sinusitis con exudado espeso, fiebre, dolor facial, podemos estar ante una sinusitis bacteriana, cuyo pues, tratamiento va a ser con antibióticos empíricos, evaluar la respuesta de 48 a 72 horas. Si hay mejoría del mismo, puede dar tratamiento hasta 14 días. ¿Ya? Si no hay mejoría, podemos, bueno, solicitar una radiografía, nuevamente un estudio de cultivo, hacer un cambio de antibiótico y valorar la respuesta del tratamiento nuevamente a las 48 horas tras el segundo tratamiento indicado. Si hay mejoría, completamos el tratamiento de 10 a 14 días y si no hay mejoría, derivamos al otorrino. En caso de que el paciente, ¿no?, tenga, pues, después de dar el primer tratamiento antibiótico, poca respuesta y hubiera un agravamiento neurológico o complicación del paciente, intolerancia oral, de repente sería necesario la derivación al hospital y un manejo, pues, hospitalario. Sigamos en cuanto a las epiglotitis, ¿no?, es una inflamación a nivel de la epiglotis, cuya característica clínica es el inicio brusco con presencia de fiebre alta, niños que se quejan de dolor de garganta y odinofagia, cursan un aspecto tóxico, va a causar un estridor inspiratorio menor que la laringitis, que va a empeorar con el llanto y en decúbito. Ellos normalmente van a traer la posición en trípode, característica, ¿no? Generalmente no causa tos, sino trae afonía al paciente, el diagnóstico es clínico y por la visualización directa de la epiglotis, ¿no?, teniendo el signo de epiglotis en cereza. Tratamiento de estos pacientes, de hecho, debe ser rápida porque la evolución mala de este paciente pues, puede ser fatal, inclusive puede requerir una intubación endotraqueal, cubrimiento antibiótico, bueno, y puede utilizarse de repente la intubación endotraqueal del paciente, ¿no? Manejo con cefotaxima, que es una cefalosporina antibiótica, a dosis de 150 miligramos día o ceftriaxona a dosis de 80 miligramos kilo día. Bien, no se recomienda la indicación de adrenalina ni uso de corticoides. A ver, en cuanto a la diferencia de epiglotitis versus un club laringio, ¿no?, que eso lo verán en la siguiente exposición, de repente con el doctor Barturain, vemos de que la epiglotitis es una inflamación súbita y grave de la epiglotis que cursa dificultad respiratoria inmediata. El club laringio, sin embargo, o laringitis es una obstrucción de la vía aérea superior con un estridor laringio y o tos perruna. La etiología de ambas es distinta, normalmente en epiglotitis causada por Haemophilus influenzae y por el Streptococcus pyogenes, Pneumoniae, Staphylococcus aureus, versus el croup, que está más ocasionado a la cabeza por el virus parainfluenza en un 75% de los casos y por el virus, por influenza tipo A o B, adenovirus o rinovirus. El cuadro clínico en epilotitis, ya les mencioné, la posición en trípode, inicio súbito, fiebre alta, aspecto muy tóxico del paciente. Sin embargo, el club laringio, un inicio progresivo, tos perruna metálica, afonía, estridor inspiratorio y puede acompañarse de fiebre. El diagnóstico en el club laringio es clínico y en la epilotitis, como ya os mencioné, aparte de la exploración física, no, de repente podemos solicitar una radiografía lateral de faringe, tratamiento de la epilotitis, ya mencionado, uso de oxígeno, de repente intubación endotraqueal, cefalosporinas tipo ceftriaxona y algún corticoide. Y en el caso del croup o laringitis, el uso de la dexametasona ya como tratamiento de elección, oxigenoterapia y de repente el uso de adrenalina nebulizada. Bien. Y finalmente tenemos la otitis media aguda, ¿no?, como parte también de este apartado de infecciones respiratorias altas. Ya les mencioné que tras un catarro, ¿no?, tras un proceso respiratorio alto, se podría presentar como complicación en primera instancia una otitis media. Esta se define como un proceso séptico inflamatorio de recubrimiento mucoperióstico del oído medio y olamastoides con acumulación de efusión retrotimpánica de inicio súbito. Están relacionadas a las infecciones mencionadas. Algunas definiciones: tenemos la otitis media aguda por presencia sintomática de exudado en oído medio, que si se presenta de manera aislada se llama esporádica. Si se presenta con episodios repetitivos, a repetición, pudiendo ser persistentes, aquellas que reagudizan los síntomas en los primeros 7 días tras finalizar el tratamiento,
recidivante con una reaparición de los síntomas después de los 7 días de curado el paciente, y finalmente la recurrente con la tendencia a contraer otitis, ¿no? Con infecciones respiratorias de las vías altas, ¿no? Entonces se definen como por lo menos 3 episodios en 6 meses o 4 episodios en un año. Las otitis medias con exudado, mal llamados otitis medias serosas, es la presencia, pues, ¿no? En el oído medio, ya de exudado, ¿no? De manera asintomático, salvo que pueda haber en algunos casos de hipoacusia. Suele ocurrir tras un episodio de una otitis media, ¿no? Y suele responder básicamente espontáneamente. En cuanto a las otitis medias crónicas con exudado, tenemos que se tratan de ocupación del oído medio durante más de 3 meses, ¿no? Bien, acá la definición de OMA recurrente, ya les mencioné, más de 3 episodios, ¿de acuerdo? De OMA en 6 meses o más de 6 en un año, con intervalo sintomático de un mes. Existen algunos factores predisponentes que ya veremos en adelante. En cuanto a la epidemiología, antes de las vacunas, ¿no? En la época prevacunal, teníamos muchas presentaciones de otitis. 80% de niños menores de 5 años presentaban al menos un episodio de OMA, ¿no? En la actualidad, de hecho, las vacunas han reducido la presencia o la presentación de las otitis medias, ¿no? Agudas. Siendo Latinoamérica, lamentablemente, todavía uno de los lugares, las zonas donde más frecuentemente se presenta. Es más frecuente en varones en los meses de invierno. El hecho de que tú tengas una OMA, un niño que tenga precozmente, ¿no? Una otitis media, ¿no? De repente en el primer año de vida, es mucho más importante porque seguramente a la larga va a tener mayor predisposición de presentar otitis recurrentes. Bien, en cuanto a los niños que, bueno, que han tenido poca o ninguna experiencia con OMA antes de los 3 años, bueno, tenga alguna enfermedad posterior grave o recurrente. Y las otitis medias agudas actualmente es infrecuente en niños en edad escolar, adolescentes y en los adultos, ¿no? Dentro de los factores de riesgo tenemos los factores ambientales, como por ejemplo la asistencia a guarderías, lactancia materna ausente en menores de 6 meses a 3 meses, ¿no? Como mínimo, exposición a humo de tabaco, meses de invierno, y dentro de los factores de riesgo de huésped, los genéticos, inmunodeficiencias, atopías, reflujos gastroesofágicos, y los pacientes con malformaciones congénitas como paladar hendido, síndrome de Down, de hecho van a tener mucho más predisposición, ¿ya? Esto es un poquito de la lactancia materna, voy a pasarlo, para poder avanzar en cuanto a la etiología de las otitis medias. Normalmente las causas más frecuentes son las de tipo viral, como ven ustedes en la imagen del centro. Las virales ocupan el 41% de los casos. Dentro de ellas tenemos pues la presentación en 81% de los casos causados por virus sincitial respiratorio, parainfluenza o las influenzas, ya, y menos frecuentemente por adenovirus, rinovirus y coronavirus. En cuanto a las causas bacterianas, tenemos las de Streptococcus pneumoniae, que se presentan en un 52% de los casos con respecto a las bacterianas, Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhali dentro de las bacterianas más frecuentes. También tenemos Streptococcus de grupo A, Staphylococcus aureus y otros gérmenes gram negativos como Pseudomonas aeruginosa. Otras causas de otitis media tenemos las micobacterias, Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, y otras infecciones parasitarias como la presencia de Ascaris lumbricoides, y dentro de las fúngicas, los blastocistis, las cándidas y los aspergillus. Bien, un poco de fisiopatología. Ya sabemos que tras la invasión de infección viral de trato superior alto, va a haber pues una respuesta inflamatoria en la nasofaringe y trompa de Eustaquio, generando pues unos mediadores inflamatorios que va a proliferar la mayor presencia de citoquinas y quimiosinas, incrementando la colonización bacteriana y adherencia de la nasofaringe, habiendo una activación bacteriana, disminuyendo esta activación bacteriana, el aclaramiento mucociliar de la nasofaringe y de las células tímpano-estomastoideas, haciendo una disfunción de la trompa de Eustaquio, obstrucción y presión negativa del oído medio, haciendo pues la entrada colonizante de los virus dentro del oído medio, haciendo una respuesta inflamatoria inmune
causando cambios a este nivel y causando pues los síntomas de otitis, que son básicamente otalgia, irritabilidad, niños que traen tirón de orejas, ellos mismos se jalan su orejita y de hecho en algún otro momento pudiera haber síntomas sistémicos como hiporexia, vómitos, alteración de sueño, diarreas y fiebre. Existen unos criterios diagnósticos tras el examen del paciente a nivel otoscópico, como son el abultamiento de la membrana timpánica, aparición de otorrea, aparición de dolor, eritema en la membrana y los otros signos específicos que ya os he mencionado. Para hacer el examen físico de nuestra membrana timpánica, vamos a valorar el contorno, color, translucidez y movilidad de la misma. En esta imagen pueden observar una membrana timpánica en la figura 1, ya la exploración normal, con la presencia pues del mango, martillo, umbo, apófisis corta del martillo, par tensa, par flácida. Entonces, al lado derecho vamos a observar, de hecho, la membrana translúcida, gris perla, con una apariencia de vidrio esmerilado, ¿no? Que sería algo normal. La otoscopía, pues, nos ha dado una sensibilidad en los niños pequeños en un 58% de los casos en un niño menor de 1 año, 66% de los casos en 1 a 3, y en los niños más grandecitos, de hecho, mayor sensibilidad, ¿ya? Y bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, son las alteraciones anatómicas en el tímpano, pérdida de la coloración nacarada o perlada, pérdida de transferencia timpánica, presencia de líquido o derrame en el oído, y pérdida de movilidad timpánica por otoscopía neumática. Bien, aquí hay una imagen en cuanto al aspecto normal de la membrana timpánica, la imagen A, ¿no? Con un cono luminoso, versus en contraste, ¿no? En el lado derecho, con una membrana, pues, con ámpulas sobre la superficie, ¿no? Estas ámpulas nos harían pensar, ¿no? Que se trata de un proceso viral probablemente. El tratamiento de la otitis es resolver los síntomas. El paciente llega con mucho dolor, puede ser tratado con paracetamol o ibuprofeno bioral. El uso de algunos tópicos todavía está en discusión, por eso está puesto entre una interrogante. Y bueno, el uso de antibióticos en caso de que sea necesario. En menores de 6 años, de 6 meses, perdón, se justifica el uso en aquellos pacientes que cursen con otitis severas y con presencia de fiebre de repente mayor de 39 grados, en menores de 24 meses con otitis medias agudas bilaterales no severas, en pacientes que son susceptibles de ser observados o tratados inicialmente con antibióticos, pudieran ser pacientes que están entre 6 y 23 meses con una OMA unilateral leve, y en pacientes que tienen más de 24 meses con OMAs leves, sin síntomas de severidad, podrían esperar y ver, ¿no? Porque la mayoría de veces puede ser de tipo viral, ¿no? Hay que tratar la causa sintomatológica, ¿ya? Y bueno, pues esperar y ver podría ser una opción. El tratamiento antibiótico, en el caso de que ustedes ya noten de que sí pudiera ser un proceso bacteriano, aparte de los AINES, ¿no? En la valoración que les dije yo de esperar y ver, el uso de amoxicilinas bioral a dosis altas, ¿no? Y bueno, estaría indicado pues en pacientitos, ya mencioné, en caso de que haya falla terapéutica, es decir, tras 48, 72 horas de haber iniciado el antibiótico, hubiera pues, ¿cómo se llama? El tema de complicación que no responda con una simple amoxicilina que ustedes puedan pautar inicialmente, pueden optar por la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Ahora, si hubiera también falla terapéutica tras haber utilizado amoxicilina, de repente podríamos utilizar el uso de ceftriaxona intramuscular o endovenosa. O sea, si el paciente pues tiene de repente intolerancia oral, también podría ser una opción. Y en los pacientes alérgicos a la penicilina podríamos utilizar algún macrólido de tipo claritromicina o acitromicina, o podemos utilizar de repente clindamicina en aquellos pacientes que sean intolerantes a las alérgicos a las penicilinas. Acá están las dosis a recordar, ¿no? Aprendérsela. Es amoxicilina de 80 a 90 miligramos kilo día, amoxicilina con ácido clavulánico 90 miligramos kilo día. La división en dosis puede ser cada 12 horas.
Y el uso de ceftriaxona, el tratamiento va a estar en 50 miligramos kilo día, intramuscular endovenoso, de 1 a 3 días. Bien. Estas son las dosis. Aquí un poquito de información en cuanto a las dosis y hasta aquí sería básicamente el tratamiento. En los pacientitos menores de 2 años, sí es recomendable utilizar 10 días el tratamiento. En los niños de 2 a 5 años con otitis leves a moderadas, 7 días. En los niños más de 6 años con otitis leves o moderadas, de 5 a 7 días. Bien, en cuanto a las complicaciones, tenemos que pueden causar complicaciones intratemporales con pérdida de audición, problemas motores y de equilibrio, perforaciones, atelectasias de oído medio, colesteatomas, extensión por infección con petrocitis, mastoiditis y laberintitis, y dentro de las complicaciones intracraneales fatales son las meningitis, abscesos epidurales, abscesos cerebrales, trombosis del seno cavernoso lateral, empedema subdural y trombosis de la arteria carotidia. Bien, si me da tiempo ahorita, todavía no ingresa el doctor Barturén, no lo he visto. Hay un ejemplo de tratamiento para manejar un caso de faringitis. Por favor, tomen atención. Tenemos un pacientito de 3 años que cursa con 3 días de fiebre, 39 grados, no tiene tos, no rinorrea, hay hiporexia y hay dolor faríngeo. Si ustedes van a catalogar a este niño con los criterios de Centor o de Mackey-Sack, van a observar, pues, ¿no? Que tiene la edad como punto, que cursa con fiebre, es otro punto, no hay tos, es otro punto, hay dolor faríngeo, es otro punto, y tras el examen físico encuentra una faringe congestiva con exudados blanquecinos y otro punto en las adenopatías cervicales, ¿no? Por lo tanto, cumple 4, 5 puntitos de que hay posibilidad que sea un proceso bacteriano faringio. El paciente niega alergias al medicamento, diagnosticó una faga de tipo bacteriano. Este niño pesa 15 kilos, la dosis que vamos a utilizar de amoxicilina va a ser 50 miligramos kilo día y de paracetamol 15 miligramos, ¿no? Kilo. Hacemos el RP con la amoxicilina, ya he puesto la de 250 en 5, es la presentación de la amoxicilina. Tenemos que pesar 15 kilos, su paciente por 50, sale un total de 750 miligramos en total. Hacemos regla de 3 para sacar la dosis en mililitros. 250 miligramos es la amoxicilina de presentación en 5 mililitros. Hacemos regla de 3 y nos sale 15 mililitros kilo día. La dosis a utilizar en este niño va a ser de 5 mililitros cada 8 horas por 7 días, o si gustan ustedes pueden utilizar 7.5 cada 12 horas. En cuanto al uso de paracetamol, he cogido la presentación de 120 miligramos en 5 mililitros y la dosis a utilizar va a ser de 15 miligramos. 15 por 15 va a salir 225 miligramos de dosis de paracetamol. Para sacar la dosis en mililitros hacemos regla de 3, de 225 por 5 entre 120, saliendo una dosis en mililitros de 9.3 mililitros condicional a temperatura mayor de 38 grados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no entendió algo? ¿Todo bien con el ejemplo? Esto del aprendizaje de dosis es importante, de hecho, que sepan manejar cosas básicas de cara pues a un posible serums, porque van a haber muchos casitos de este tipo. ¿Preguntas? Sería.
de 40 a 50 miligramos. No. Otitis media. 40-50 me diste la dosis de faringitis bacteriano. Otitis. De 80 a 90. Muy bien, Iván. 80-90. Eso es lo que normalmente se debería utilizar en otitis medias agudas. Bien. Gracias. Al menos estuvieron atentos. No me pusieron a hablar como loquita. Bien, chicos, estudien, por favor. Cualquier cosa me comunican.